Buenos días y buenas noches. Hoy quieren ponernos una boina roja y calificarnos de castrochavistas. Veamos nuestra opinión al respecto. Ante la desaparición de las guerrillas y la lucha armada en Colombia, las castas políticas corruptas necesitan urgentemente una nueva razón para el miedo. De eso depende su continuidad en el poder. Con la ayuda de los medios de comunicación más importantes, cuyos propietarios también necesitan del miedo para vender más noticias, han encontrado la nueva bandera que aterroriza: el gobierno de Maduro, su política económica, o como la han denominado últimamente, el llamado castrochavismo, aún con Castro y Chávez ya muertos. La estrategia consiste en llenar la conciencia de la gente con imágenes de un gobierno vecino que permita el odio, la indignación generalizada, y logrado el efecto, los dueños de la estrategia proceden a señalar a todos los que plantean un cambio en Colombia como imitadores de ese modelo del gobierno vecino en Colombia. Venezuela, como país petrolero, padece los problemas de la distribución de la renta y la crisis de la caída del precio del petróleo, pero amplificados por una pésima política económica. A esa economía dependiente de la extracción de materias primas que producen el cambio climático en el mundo y que acaban todas las ramas de la economía productiva en nuestro país, la he llamado economía raquítica y fósil. El camino que proponemos como fuerzas del cambio es el de ser una potencia agraria que desarrolle con fortaleza la capacidad industrial. Y para ello debemos alejarnos del carbón y del petróleo. Para construir una economía de alta capacidad productiva y agroindustrial, necesitamos no solo de la capacidad activa, planificadora y reguladora del Estado, no solo de la capacidad de las ciudadanías locales para determinar el uso de su territorio, sino de la participación activa del mundo privado del país. Financiar un proceso de industrialización no es fácil. Lograr una tenencia democrática sobre la tierra y el agua que nos permita usar su potencial productivo no es fácil. Y no lo puede hacer solo el Estado. El mundo de la agricultura y del emprendimiento industrial es fundamentalmente un mundo privado, del que se espera asociatividad y pluralismo democrático. Podemos construir cooperativas industriales en el pequeño y mediano municipio con la gente de allí mismo, asociaciones de trabajo para la economía creativa e inmaterial en las grandes ciudades. Podemos lograr asociatividad de los campesinos y campesinas en pos de su transformación en granjeros. Pero todos esos esfuerzos de crecimiento de la capacidad productiva pasará siempre por la libre decisión de personas que son libres e independientes del Estado. Como lo demostramos en Bogotá Humana, no expropiamos a nadie, no alteramos la forma de vida de la clase media alta de la ciudad, no molestamos a ningún oponente del gobierno, ni a sus expresiones políticas. No intervenimos sus comunicaciones, o chuzadas que llaman popularmente. Ninguna familia tuvo que salir del país por nuestra acción gubernamental. Bogotá Humana logró una ciudad que pudiera reconocer su propia diversidad cultural y política y social como fuente de riqueza. La diversidad fue nuestra consigna, la democracia multicolor. La Bogotá Humana no repartió simplemente rentas, sino sobre todo capacidades. Alimentar al niño y la niña en su primera infancia. Llevar al médico al hogar del estrato 1 y 2 de manera permanente. Llevar la música clásica y la cultura y todas las expresiones diversas de esa cultura y ese arte a la niñez y a los colegios. Lograr la inversión más alta en educación del país y de la historia. Sostener por justicia y deber moral al viejo. Lograr una movilidad que incluyera a los que tenían que caminar a la fuerza largas jornadas para buscar un trabajo o para trabajar.
o hacer del agua un derecho. No son formas de repartición de las rentas que anulen las capacidades productivas. Al contrario, la educación, salud, movilidad incluyente, cultura y arte son instrumentos que incrementan las capacidades productivas de la sociedad. No solo disminuimos la pobreza como resultado de nuestras políticas y de manera sustancial, no solo disminuimos la desigualdad social a su grado históricamente más bajo, sino que Bogotá Humana logró la tasa más alta de ocupación laboral de la historia de la ciudad. Por eso no se puede equiparar nuestras propuestas económicas a las que se practican en Venezuela, y muchísimo menos la práctica que sustituye la financiación antaño del petróleo y sus altos precios, dada hoy la caída de su precio internacional por la emisión de dinero para financiar el gasto social, lo cual provoca la hiperinflación. Nos interesa mantener una disciplina monetaria que garantice que nuestros esfuerzos se centren en el crecimiento real de la productividad de la sociedad colombiana. El gasto social imprescindible para la disminución de la pobreza y de la desigualdad no puede financiarse ni con rentas que dependan de factores externos, como el petróleo y el carbón, porque se evaporan, ni por emisiones monetarias inflacionarias. El enriquecimiento general de una sociedad no depende de regalos, solo depende de su productividad y de su trabajo. No nos interesa una economía de puerto que entregue la alimentación de su sociedad a las importaciones, que llegue en barco desde lejos y por tanto le entregue la alimentación del pueblo a quienes manipulan la importación. Venezuela importa toda su alimentación y Colombia ya importa 13 millones de toneladas al año. Nosotros, para convertir a Colombia en potencia agroindustrial y ambiental, como lo es hoy Costa Rica, debemos comenzar por reemplazar la importación por producción nacional, lo que implica no solamente un papel activo del Estado, sino muy activo de sus campesinos y campesinas, de las universidades y el saber, y de los y las emprendedoras que quieran producir alimentos. Si queremos que Colombia sea una potencia ambiental, tenemos que reconstruir nuestra naturaleza, ordenar el territorio alrededor del agua, revitalizar, que es una palabra mucho mejor que reconstruir, todos los ecosistemas que han sido bloqueados, golpeados, depredados. Quienes dicen o tratan de irradiar a través de los medios de comunicación cómo ponernos una boina roja, les decimos que nada tiene que ver con lo que estamos proponiendo. La democracia multicolor que proponemos para Colombia Humana es un cambio real del país que se medirá en que las personas puedan ser lo que quieran ser. La política del amor implica la comprensión del otro y de la otra, el entendimiento de lo que no es uno mismo, una construcción compartida con el diferente o la diferente, a dos, como dijera el filósofo Badiou, que es en realidad a millones, a multitudes. Así que no se dejen engañar de los constructores del miedo, porque son ellos los constructores reales de la muerte y del pillaje en Colombia.